Con 45 años no es fácil dejar tu tierra para dedicarte a tu familia, pero Eva, una suboficial del Ejército del Aire, hizo uso de sus mejores armas, paciencia y amor a su gente, para colocar su propia bandera en los Estados Unidos. Una bandera con 3 estrellas: Candela, Aitana y Camino, sus hijas. A ver, sonreír. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, con la familia numerosa Sí. aragonesa aquí en Washington haciendo fotos, Sí, ¿verdad? sí, dando una vueltecilla. Mira, es mi marido Fernando, Hola, ¿qué tal? mis hijas Aitana, Candela y Camino. Oye, ¿este monumento cuál es? Es el monumento a Lincoln. Lo inauguraron en 1922. Tiene 36 columnas que en el momento de inaugurarlo pensaron que podrían darle a cada columna el nombre de uno de los estados que formaban parte cuando Lincoln fue presidente. Y luego ya pues añadieron el resto de los estados en la parte de arriba hasta completar los 48. Y luego otra placa para Hawái y para Alaska. Veo, Eva, que viene aquí mucha gente. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. Os he visto con la bandera de México, sois, ¿no? Sí, venimos de intercambio un mes a estudiar en Indiana University. México hace frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la relación ahora mismo de los mexicanos con los estadounidenses? Yo digo que es buena, o sea, a lo mejor políticamente no está ahorita en el mejor momento, pero con las personas nos han tratado bien aquí. Hemos recibido buen trato. Bueno, pues que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Mira, esa es la placa de Martin Luther King. La marcha de Washington, 28 de agosto de 1963. Sí. Si miramos hacia allá, es una de las imágenes Sí, más reconocibles sí, de sí, todos sí. los Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Esta imagen es muy típica, bueno, muy reconocida en la película de Forrest Gump, por ejemplo. Ahí tenemos a Lincoln mirándonos fijamente. Sí. Es uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, junto con Kennedy, porque abolió la esclavitud en mitad de la guerra civil. Y además tiene muchas leyendas la estatua, como que lleva una mano cerrada y otra abierta, entonces unos dicen que es como un lenguaje de signos, de que con una mano señala la letra A y la otra la L. Ah, claro, el puño No sé, es la A sí. y Abraham Sí, Lincoln. pero bueno, tampoco está muy claro que sean ciertas, son como un poco leyendas urbanas, la verdad. Vaya, un día nos ha salido para visitar este lugar. ¿Dónde estamos? Sí, un día fatal. Estamos en Arlington, que es un cementerio militar, es el más grande del mundo. Hay más de 400.000 tumbas y siguen activos. Cada año entierran como a unos 7.000 personas aquí. Impresiona mucho, la verdad. Está lleno de memorials. Ese de allí es el memorial de la Spanish War, la guerra que nos declararon en el siglo XIX, y es el mástil del barco, del Maine. Eva, a ti esto te toca de cerca porque tú eres militar, ¿no? Sí, sí, soy militar. Ahora estoy de excedencia. Llevo ya... Este es mi 3er año de excedencia, pero estaba destinada antes en Zaragoza, en la base. Aquí tenemos la tumba más conocida del cementerio, es la tumba del presidente Kennedy. Y mira, si ves la llama eterna, la encendió la propia Jackie, que ahora está enterrada aquí. O sea, su mujer está enterrada al lado de él. No sé, es un poco raro, porque no deja de ser un cementerio y es un poco también atracción turística. También es la historia de los Estados Unidos, está aquí, ¿no? Sí, es el precio que tiene, ser una superpotencia, estar en todos los escenarios. Estamos acercándonos ahora a la tumba del soldado desconocido. Había 4 tumbas, ahora solo quedan 3 de soldados desconocidos de las guerras mundiales, la de Vietnam y la de Corea. Hay guardia permanente todos los días del año, 24 horas. Cada hora se hace el relevo de la guardia y la verdad es que es una pasada, es digno de ver. The ceremony that you were about to witness is the changing of the guard. Está lloviendo a mares y no se inmutan. Sí, están las 24 horas, los 365 días del año, llueva, nieve o haya un huracán, como les pasó, y les dijeron que se podían ir y dijeron que no, y estuvieron todo el huracán haciendo la guardia. Viene un oficial con el siguiente que entra a hacer la guardia, les pasa revista en las armas, les pasa revista de arriba abajo a todo el uniforme y se va con el que sale de la guardia. Si te parece, me voy a llevar a Eva Claro. a darnos una vuelta, a ver si se calma un poco la lluvia y nos vemos en vuestra casa, ¿de acuerdo? Muy bien, Pues nada. venga, pues nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós. Eva, ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Pues este es mi 3er año aquí. ¿Y cómo llevas el tema de la adaptación a este lugar? Bueno, lo vamos llevando. Echo de menos la gente, echo de menos mi familia, echo de menos mis amigos. Mi madre es nacida en Obón y somos oboneros 100%, vamos, total. Es un pueblo de Teruel, es pequeño, pero el sentimiento obonero es
una pasada. Mira, ese edificio que veis ahí es el Pentágono, que es la sede de defensa de los Estados Unidos. Hasta en el GPS nos marca la forma del Pentágono, Eva. Trabajan como unas 23.000 personas. Es una especie de ciudad. Tiene tiendas, tiene cafeterías, de todo. Y es el edificio de oficinas más grande del mundo. Estamos ahora mismo en una zona súper protegida. Sí, aquí no podemos parar, no podemos nada. Hasta aquí hemos llegado, porque aquí no podemos entrar. Ya vamos, ya vamos. Estamos paseando ahora por el Paseo de Independencia de Washington, como si estuviéramos en el de Zaragoza. O sea que existe una avenida Independencia. Sí, bueno, este es el número 400, las avenidas son enormes aquí. Pero bueno, no estamos aquí precisamente porque sea la avenida Independencia, sino porque aquí está el Museo Aeroespacial de aquí de DC. ¿Y llevas la entrada? La entrada la llevo siempre puesta porque es gratuito. Venga, vamos. Nos hemos colado de lleno en la carrera espacial americana. Sí, esta es la sala más importante, digamos, del museo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el módulo del Apolo 11. Y con esto pisaron por primera vez los americanos la Luna, ¿no? Con uno igual que este. ¿No lo ves un poco endeble? Como de papel de plata. Parece increíble que esto pudiera... forrar los bocadillos. Alunizar, sí. ¿no? Ese avión que de arriba, el Espíritu de San Luis, fue el primero que realizó un vuelo en solitario atravesando el Atlántico. Ahora la cosa ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ¿eh? Porque si tenemos que ir ahora en uno así... Y mira, aquí podemos tocar un trozo de luna. Pero de verdad, sí, un trozo de luna. Sí, que lo puedes tocar, ¿eh? Esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para aragoneses por el mundo. ¡Toca la luna! Ahí está. Lo que estoy viendo, Eva, es que los museos son muy de venir en familia, ¿no? Sí. Tú habrás venido aquí con tus niñas. Bueno, yo te digo, a este y a todos, porque yo creo que no nos queda ni uno por recorrer. ¿Y ellas cómo se han adaptado aquí a la vida en América? A ver, es duro para un adulto, o sea que para un niño es ya, vamos, nada más llegar que las metí en el autobús aquel amarillo para mandarlas al colegio y se han adaptado súper bien. Vivir aquí es por ellas. Echan de menos la familia, echan de menos España, sus amigos de Alagón, donde vivíamos, la sopa de la yaya Pilarín, echan de menos el huerto de mi padre, que les parta piñones, sobre todo sus primos. Y bueno, esperemos que al acabar la aventura pues sopesemos y todo lo que se gana compense a todo lo que estamos perdiendo. Oye, ¿dónde nos estás llevando? ¿Qué es esto? Mira, esto es la primera estación espacial de Estados Unidos. Fíjate, del año 73 que fue lanzada. ¿Así vivían los astronautas? Así vivían. Esto, aunque no te lo creas, es la ducha. ¿Con esto se duchaban? ¿De verdad? Fíjate. ¿Tú te imaginas estar aquí unos meses metida? Ni me lo imagino ni me lo quiero imaginar. No, comiendo latas, metida ahí, no. Es como muy... sensación de claustrofobia, no me gustaría. Nos ha cambiado un poquito el paisaje urbano aquí, ¿no? Sí, mira, estamos ahora en la plaza de Rockville, que es la ciudad donde vivo. Es la tercera ciudad más importante del condado de Montgomery. ¿Qué tiene de bueno vivir aquí, no en el centro de Washington? Es mucho más tranquilo. Si es que realmente tampoco creo que haya mucha gente que viva en DC. Todo el mundo pues sale hacia Virginia, hacia Maryland. Claro, las casas también son áreas más abiertas, zonas más tranquilas. El problema, pues que para ir a cualquier sitio te comes el atasco. ¡Aragoneses por el mundo! Hemos llegado a mi casa. Casa típica americana. Americana total. Y americana Calle de sin Navidad. salida, americana de Navidad, sí. Y además un vecindario muy tranquilo, como veo, ¿no? Hasta que entras en casa, entonces ya la tranquilidad se acaba. Hola, chicas. Hola, buenas tardes. Esta es mi parte favorita de la casa. Tenéis 3 relojes, ¿y eso por qué? Bueno, esa es la hora nuestra de aquí, esa es la hora solar. La de la derecha es la que indica Zaragoza, ¿verdad, Eva? Sí. Aquí en Teruel, con los amantes. ¿Quiénes son? Mis padres. Y aquí están todos mis hermanos. Somos 6. Mi hermano Ricardo, Ana, yo, mi hermana Pilar, Vanessa y Noelia. Veo que en casa se ve la televisión en inglés. Sí. Claro, aquí cuando llegamos, pues un poco porque mejoraran el idioma, porque aprendieran, les dejábamos ver la tele todo lo que querían. Eso en España era inviable. Entonces, claro, llegaban del colegio, pues debían llevar con la cabeza ya, que decían, pobres, si es que tienen que estar ya aburridas de tanto inglés. Digo, que vean Oregón Televisión, que vean lo que quieran. ¿Qué sección te gusta más a ti de Oregón? La familia Galvez. A mí también. Familia, yo os tengo que decir una cosa. Os he traído en exclusiva el último capítulo de Oregón Toma TV ya. para vosotros. Toma. Lo tengo en este pendrive.
Hola, ¿qué tal? Eva, te mandamos un gran saludo desde Oregón Televisión. Y como sabemos que vives en Washington, la capital de la política americana, y antes de dar nuestro asalto a la White House, la Casa Blanca, te queremos mandar este saludo en inglés. Alright, ya te voy a just leave it. ¿Qué tal todo? Aitana, vámonos. Candela. What's in the fire where I go? If I go to go, eh? Camino? Yes, and the only life is only Kramer, and life is El Fernando. Bueno, es la sorpresa que ¡Qué nuestros bueno! holandeses ¡Ole! ¡Ostras, qué guay! Oh, muchas gracias, qué pasada. ¡Qué bueno! lo han grabado para vosotros. ¡No me lo puedo creer! Gracias, encantada de haberlo visto. ¿Dónde nos has traído? ¿Qué es esta zona humeante? Es el mercado de pescado más antiguo de Estados Unidos, al aire libre. Está desde 1805. Mucha variedad de todo tipo de pescados. Yo creo que es donde más fresco y más bueno es el pescado aquí. Mira, tienen unos pedazos de langostinos. En euros, por ejemplo, el atún estaría... A ver, 18 euros serían 900 gramos. ¿Qué tal, Napoleón? Muy bien. Queríamos unos cangrejos. ¿Pero si están vivos? No, los queremos cocidos y queremos machos. Mira, la hembra se ve así, amarillo y el macho azul. Por eso le llaman cangrejos azules. Una docena. ¿Para nosotros? Para todos. Lo pone acá y listo. Y este es el fast food de Washington. ¿Y cuánto vale un cangrejo de estos? A $2. $2, €1,5 más o menos, ¿no? A ver. Ahí. Deliciosa la hembra. Está muy bueno, ¿eh? Sí, son la hembra, riquísimo. De aspecto no es muy allá, pero te voy a decir que el sabor mejora el aspecto de todas formas. Pero qué ambientazo hay al lado del mercado de cangrejo, ¿esto qué es? Sí, es una zona de mucho ambiente, se llama The Wharf. Y hay un montón de bares, de restaurantes. La verdad es que está súper animado. ¿Esta gente qué está haciendo ahí? Asando marshmallows aquí en el fuego. Las nubes de azúcar, marshmallows. Para asar esto, que pongan ahí una longaniza de Graus, por ejemplo, exactamente, ¿no? sí. ¿Dónde vas a parar? ¿Y esos barcos que estoy viendo al fondo? Tenemos la suerte de que hoy es el desfile de los barcos navideños por el Potomac. Entonces se decoran de Navidad con luces, la gente se disfraza, montan un pedazo de fiesta en el barco y van por el río y luego acaba con los fuegos artificiales. Con este espectáculo de fuegos artificiales y luces nos vamos a despedir, así que gracias por enseñarnos tu ciudad. Espero que os haya gustado todo. Claro que sí. Los cangrejos os han También gustado, los cangrejos. Si probáis los de mi madre, eso sí que os gustaría. Bueno, pues para la próxima nos vemos. Hasta luego. Chao, encantada. Adiós.